Daisy García, ¿me va a ayudar, por favor? Los artículos ya están acá en pantalla, así de que creo que va a ser un poco más fácil para que ustedes los lean. Código Civil. Si me puede hacer favor de leer cabalmente el artículo 278, por favor. Buenas tardes, licenciada. Ahorita. El Código Civil. Está en pantalla. Artículo 278. Concepto. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Vamos a ver. De este artículo, por favor, me subrayan lo que está subrayado en la pantalla. Claudia Jiménez, 279. Buenas tardes, licenciada. Ahorita. 279. Los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quienes los deben y de quienes los reciben, y serán fijados por el juez. El dinero. Al obligado se le puede permitir que los alimentos los preste de otra manera cuando, a juicio del juez, medie razón que lo justifique. Ok, o sea, van a ser proporcionados, obviamente, a criterio del juez, ¿verdad? Y él va a ser el que va a determinar si en algún momento no se va a dar de forma dineraria los alimentos, si se da de otra forma, pero solamente es a criterio del órgano jurisdiccional. Vamos a ver, ¿alguien más? Vamos a ver, Cristian Rosales, 280. Artículo 280. Los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufrirán las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos. Ok. Aquí es donde se da ya un juicio oral de aumento de la pensión alimenticia, reducción de la pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Tal vez me apoya Karen Melgar. Siguiente artículo. Vayan subrayando en su código lo que está señalado, ¿verdad? Porque esa fue la finalidad de hacerlo de esta forma. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Artículo 282. No es renunciable ni transmitible a un tercero ni embargable el derecho de los alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista debe al que ha de prestarlos. Podrán, sin embargo, compensarse, embargarse, renunciarse y enajenarse las pensiones alimenticias atrasadas. Muchas gracias. Siguiente artículo. Luis Rodolfo García. ¿284, ¿verdad, licenciada? 283. 283. Personas obligadas. Están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos, cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos. Y la madre tampoco pudiera hacerlo. Tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas, por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de estos. Ok. Artículo 284. Karen. Perdón, José Castellanos. Karen ya nos apoyó. José Castellanos. José Antonio Castellanos, ¿está presente en la clase? ¿No? Jacqueline Abigail Ajín.
¿verdad? Sí, por favor. Cuando dos o más alimentistas tuvieran derecho a ser alimentados por una misma persona y ésta no tuviere fortuna bastante para atender a todos, los prestará en el orden siguiente. Primero a su cónyuge, segundo a los descendientes del grado más próximo, tercero a los ascendientes también del grado más próximo y cuarto a los hermanos. Si los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge o varios hijos, sujetos a la patria potestad, el juez, atendiendo a las necesidades uno y otros, determinará la preferencia o la distribución. Ok. Algo que tienen que tener claro en el tema de alimentos, o sea, es de que el juez tiene mucha discrecionalidad y por eso va a depender mucho cuánto nos otorguen en pensión si nosotros probamos lo que estamos diciendo. Y si a juicio del juez la persona puede dar la cantidad de alimentos que nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Entonces, sí, hay muchas situaciones en temas de alimentos de que se deja ver a criterio del juez, ¿sí? De hecho, para los alimentos, vamos a ver, tal vez me pueda apoyar Fernanda, Jerónimo. Buenas tardes. Uh-huh. Buenas tardes. El 286, sí. Dice, de las deudas que la mujer se vea obligada a contraer para alimentos de ella y de los hijos, por no proporcionar el padre lo indispensable para cubrirlos, será este responsable de su pago en cuantía necesaria para ese objeto. O sea, que si la madre se endeuda por tema de alimentos, la responsabilidad va a ser del padre, ¿sí? Artículo 287. Vamos a ver. Vilma, Azucena. Sí. Vilma, Azucena. Sí, licenciada, disculpe, ¿me puede repetir el artículo? 287. Ok, ahorita lista. Aquí está en la pantalla. Está en la pantalla. Vilma, está en la pantalla. No sé si lo puede leer en la pantalla. ¿No? Bueno, sí. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vengo el día de hoy, yo tengo un hijo de 7 años, mi pareja nunca me dio alimentos, el día de hoy vengo y voy a requerir al juzgado los alimentos, no puedo requerir el de los años anteriores, ¿sí? Porque los alimentos van a ser exigibles, o sea, la obligación de dar alimentos es exigible cuando yo vengo y lo requiero, ¿verdad? Y obviamente, aquí dice, desde que los necesitare la persona quien tenga derecho a percibirlos. ¿En qué momento voy a tener derecho a percibirlos? Cuando yo lo requiero, ¿verdad? Si no lo hice antes, ahí eso ya no lo puedo recuperar, ¿sí? Lo que tiene que quedar claro es de que si nosotros, desde el momento que nosotros vamos a pedir los alimentos, nosotros vamos a tener el derecho a percibirlos, ¿sí? Si nosotros lo hacemos cuando el menor ya tenga 10 años, entonces perdimos los 10 años anteriores, ¿sí? Yaneli Flores, artículo 288. Artículo 288. El que haya suministrado alimentos con protesta de cobrarlos y tiene derecho a ser indemnizado por la persona que esté obligada a satisfacerlos. Ok, ayúdenme con el 289, de una vez. Cesará la obligación de dar alimentos, 1,
por la muerte del alimentista. 2, cuando aquel que le proporcione se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos o cuando termine la necesidad del que los reciba. 3, en el caso de injuria, falta o daño grave inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos. 4, cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista, mientras subsistan estas causas. Y 5, si los hijos menores se casaran sin el consentimiento de los padres. Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo los descendientes no pueden exigir alimentos según el artículo 290 cuando han cumplido 18 años de edad? A no ser que se hallen habitualmente enfermos, impedidos o en estado de interdicción y cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta la misma edad. Esto es lo que regula lo concerniente a la pensión, al tema de alimentos. Pero vamos a ver el procedimiento. Entonces, esto es para que me entiendan que estas son las especificaciones de quiénes tienen derecho, qué pasa si una persona no puede cumplir con la obligación. Esto es lo que regula nuestro Código Civil. No obstante, en procesal civil ustedes ven el procedimiento como tal, que es lo que hemos estado viendo. Y para ello, pues vamos a ver algunas incidencias del juicio de alimentos. Como les dije, ya cuando de la misma forma, o sea, cuando una vez nosotros hemos presentado la demanda por escrito, bajo el cumplimiento del artículo 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 63, entonces el juez va a emitir una resolución dando trámite a la demanda, ¿sí? Y va a percibir va a percibir a las partes para que comparezcan al proceso, pero hay una particularidad del juicio de alimentos y la particularidad es la rebeldía, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si no comparecen a proceso, el artículo 215 establece que si el demandado no concurriere a la primera audiencia y no contestara por escrito, la demanda, el juez lo va a declarar confeso en las pretensiones del actor y va a proceder a dictar sentencia, ¿sí? En el juicio de alimentos, la rebeldía opera de esta forma, ¿sí? En los demás juicios del juicio oral, o sea, en rendición de cuentas, ínfima cuantía, menor cuantía, división de la cosa común, la incomparecencia de una de las partes no va a tener este efecto, ¿sí? En el juicio de alimentos, sí, ese va a ser el efecto de el no presentarse a una audiencia oral de alimentos, ¿sí? Vamos a ver. El artículo 212 nos regula cuáles son los títulos para demandar. Vamos a ver, ¿alguien que me pueda hacer favor de leer el artículo 212? Artículo 212. Títulos para demandar. El actor presentará con su demanda el título en que se funda, que puede ser el testamento. Colóquele uno. 2. 2. El contrato. 3. La ejecutoria en que conste la obligación o los documentos justificados del parentesco. Se presume la necesidad de pedir alimentos mientras no se pruebe lo contrario. Ok, muchas gracias. ¿Por qué la ejecutoria en que conste la obligación? ¿Sí? Porque resulta de que también tenemos los juicios de paternidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a probar yo de que si una persona está obligada a prestar alimentos con una ejecutoria de la sentencia, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, otra diferencia de todos los procesos dentro del juicio de alimentos es de que acá, dentro de la resolución que el juez emita, ¿verdad? Con base a los documentos que se acompañan a la demanda, va a dictar una pensión provisional. En materia de alimentos no existe una pensión mínima o máxima que tengamos que dar.
todo va a ser a criterio del juez. Usualmente el monto mínimo que colocaban anteriormente en los juzgados era entre 200, 400. No obstante, hoy por hoy yo no he visto pues, que coloquen menos de 400 o 500 quetzales, ¿verdad? Obviamente las situaciones han variado, la canasta básica se ha elevado, ¿verdad? Entonces esto genera de que los juzgados pues tomen más en cuenta el tema de los alimentos para el menor, ¿verdad? Y recuérdense que el tema de alimentos es por menor, y si la madre también pide pensión alimenticia, pues obviamente también se le va a asignar un monto a la mamá, ¿verdad? Entonces, el artículo 213 establece que con base a los documentos que se acompañan a la demanda y mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez ordenará, según las circunstancias que se den provisionalmente, fijando en su monto según las circunstancias que se den provisionalmente, fijando su monto en dinero, sin perjuicio de la restitución si la persona de quien se demanda obtiene sentencia absolutoria. Es decir, de que si se obtiene una sentencia absolutoria, yo tengo que restituir ese dinero, ¿verdad? Si no se acompañaren documentos justificativos de la posibilidad del demandado, el juez fijará prudencialmente la pensión a que se refiere el párrafo anterior. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo vengo y no acredito con una constancia laboral de la parte demandada, de que tiene recursos para darme la pensión alimenticia, entonces el juez va a fijar una pensión a su juicio que sea razonable, ¿verdad? Durante el proceso puede el juez variar el monto de la pensión o decidir que se dé en especie u otra forma. Pero esa es una facultad exclusiva del órgano jurisdiccional. Dentro del proceso de alimentos, ¿verdad? Existen algunas reglas fundamentales para fijar la pensión provisional. Una, obviamente, es que el actor acompañe con su demanda documentos que justifiquen las posibilidades que tiene el demandado para otorgar esa pensión. Y, obviamente, la otra es que si no se va a acompañar, va a ser a criterio del juez, ¿verdad? Y todas aquellas situaciones que reflejan la realidad en la que se encuentra la persona en ese momento, ¿sí? Debemos de tomar en cuenta de que también dentro de este proceso está que la rebeldía genera confesión en las pretensiones del actor. Ese es otro efecto que tiene. Una vez dictada la sentencia, como bien les dije, ¿verdad? En su momento, este es un proceso y prácticamente que nos vamos a ir a lo que regula el juicio oral. Una vez dictada la resolución que nos convoca a una audiencia, se va a llevar a cabo la audiencia, el juez va a tratar de avenir a las partes a una conciliación, ¿sí? Si no se logra, se va a dar el momento de la ampliación o modificación o ratificación de la demanda. Si solo se ratifica la demanda, se va a proceder a la contestación de la demanda y posteriormente viene la recepción de las pruebas. Se va a tratar de hacer todo en la misma audiencia y solamente si no se recibiera toda la prueba en esa audiencia, se va a señalar una segunda audiencia dentro del plazo de 15 días, tal como lo habíamos visto con posterioridad, ¿sí? Y posterior a ello, vamos a tener una última audiencia extraordinaria si no me da tiempo para recibir todos esos medios de prueba, que va a ser dentro de 10 días, ¿sí? De último, podemos tener un auto para mejor fallar, para mejor proveer, con fundamento en el artículo 197, ¿verdad? Que pues ahí tenemos que estas diligencias se van a realizar en un plazo de 15 días y por último vamos a tener la sentencia. La sentencia puede ser impugnada con aclaración, ampliación o apelación. Aclaración solo va a aclarar los términos oscuros
ampliación puede ampliarse un punto de la demanda que el juez no resolvió. Y la apelación es cuando ya nos vamos a una segunda instancia para revisar todo el proceso, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Pregunto. Pregunto si vamos bien hasta acá. ¿Vamos entendiendo? Renato. Sí, Leina, gracias. Va. Bueno. Muchas gracias. Ok. Bueno, en este sentido tenemos que tomar en cuenta que ya hagamos de cuenta que ya se dictó la sentencia y de que ahora ya estamos en el proceso donde ya me están pasando a mí la pensión alimenticia. Resulta de que hay una negación de asistencia económica porque ya llevo 6 meses y no me han cumplido con realizar el pago de la pensión alimenticia. Ustedes sí pueden solicitar que se ejecute la sentencia, sí, una ejecución de sentencia, y de ahí la otra parte o la parte demandada incurre en un delito que se llama negación de asistencia económica. Si cuando el juez le requiere de pago, esta no paga, entonces se puede ir hasta un proceso en la vía penal, ¿verdad? Y esto, pues, sí, obviamente genera mucha responsabilidad. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 242 al 245 del Código Penal, y es un delito, ¿sí? Entonces, se los dejo nada más como referencia, porque esto no es parte en sí del proceso del juicio oral o del juicio de alimentos, ¿sí? Sino que esto es una referencia para que ustedes vean de que sí existen formas de cómo hacer cumplir la resolución, ¿verdad? Bueno, creo que hasta aquí estamos claros. Vamos a ver una... Licenciada, perdón. Demanda. Estaría sobre la sentencia del juicio de alimentos, disculpe. Es que, miren, no se equivoquen, no hay un artículo que vaya a ser específico para el alimento. O sea, ustedes, para todos los juicios orales, van a utilizar el procedimiento del juicio oral, que es el artículo del 201 al 208. La sentencia es el 208. O sea, el procedimiento es el mismo, por eso les decía yo de que el procedimiento del juicio oral es este. Les voy a enseñar. O sea, para todos los procesos, ínfima cuantía, menor cuantía, el de jactancia, el de división de la cosa común, este es el esquema general, ¿sí? Aquí están los artículos, tal vez se los voy a ampliar. Ustedes se dan cuenta, este esquema está con sus artículos. Ay, perdón. Se me fue. Vamos a ver, yo vi que algunos tenían artículos. No, yo creo que no es este el que les coloqué aquí. Bueno, se los voy a pasar porque sí lo tengo con artículos para que ustedes lo vean, pero es el mismo procedimiento para todos. O sea, si ustedes quieren aquí, si ustedes quieren saber en qué artículo está la sentencia, todos los juicios orales es el 208, ¿sí? Ese es el caso de todo el procedimiento del juicio oral. Es este que está acá. De hecho, no hay otro. Ahí está más amplio. ¿Sí? Ese es el proceso del juicio oral. No hay pierde. Bien, ya que el compañero tocó este punto, vamos a ver, juicio oral, artículo 201, le colocan paso 1. ¿Sí? Al artículo 201 me le van a colocar paso 1 y van a subrayar verbalmente y por escrito. Al 202, segundo párrafo, me le van a colocar paso 2, que es el emplazamiento. Ahí me subrayan de referencia, emplazamiento, 3 días. Término que será ampliado en razón de la distancia. En el paso 3, me van a señalar el artículo 203, que es la conciliación, donde dice, el juez procurará avenir a las partes proporcionándole fórmulas ecuánimes de conciliación. Eso lo subrayan, ¿sí? El paso 4, perdón, lo vamos a encontrar en el artículo 204, penúltimo párrafo.
donde dice, el actor ampliare su demanda, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral, porque ahí es ampliación, ¿sí? Ese es el paso 4. El paso 5 es la contestación de la demanda que está al inicio del artículo 204. Al artículo 205 me le van a colocar actitud del demandado. Al artículo 206 me le van a colocar paso 6, porque son las pruebas. Aquí quiero que quede claro algo. En el paso 6 vamos a encontrar nos vamos a encontrar con podría decir yo 3 pasos, pero realmente es uno solo. ¿Por qué razón? Porque puede variar, ¿sí? Resulta que si yo no logro recibir todas las pruebas en la primera audiencia, voy a necesitar una segunda audiencia en 15 días. Pero, ¿y si yo no logro recepcionar todas las pruebas en esa segunda audiencia, voy a necesitar una tercera audiencia de forma extraordinaria dentro de los 10 días, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, ese es el paso número 6, ¿sí? La recepción de las pruebas, haciendo la salvedad que pueden haber 2, 3 audiencias, ¿sí? El paso 7 lo van a encontrar en el penúltimo párrafo del artículo 206, que es las diligencias para mejor proveer, artículo 197. Esto es facultativo del órgano jurisdiccional. Si el juez necesita el auto para mejor proveer, lo va a dictar. Y si no, este paso se va a eliminar, ¿sí? Recuérdense que el auto para mejor proveer es cuando a criterio del juez hay una prueba que yo necesito diligenciar o hay un hecho que yo necesito traer a la vista para que poder dictar una sentencia conforme a derecho. Entonces vengo y dicto una diligencia para mejor proveer, ya sea requerir un informe, ya sea pedir que se me exhiba algún documento, ¿sí? O sea, o pedir inclusive un informe circunstanciado o un documento que necesite, ¿verdad? Entonces, sí es las diligencias para mejor proveer lo que ayudan es a que el juez tenga un mejor criterio al momento de dictar la sentencia. Y el paso número 8, ¿verdad? Si se dieran las diligencias para mejor proveer, este va a ser el paso 8. Vamos a dictar la sentencia. Y por último, los recursos, que ahí ya sería, va a depender mucho de qué recurso vayan a plantear, si es el de apelación, está en el 209, ahí pónganle paso 9, ¿verdad? Y el procedimiento, pues ahí está entablado y obviamente por supletoriedad nos vamos a ir de que la apelación se presenta en un plazo de 3 días de conformidad, si la memoria no me falla, es el artículo 609 del mismo Código Procesal Civil y Mercantil, que regula de que el término para presentar la apelación es de 3 días. Lo confirmo de que sea el 609 para dárselos bien. 600. Vamos a ver. Apelación. No, permítanme. 612, perdón. 602. Término de 3 días. Bien. Chicos, pregunto, ¿dudas hasta el momento? O sea, lo que quiero que me entiendan de que el juicio oral va a ser estos pasos que les acabo de dar. Obviamente las incidencias son los cursos, los trámites de los diferentes juicios. ¿Sí? ¿Me escuchan? Gracias, licenciada. Ahí está. Perfecto. Esta vez sí le comprendí. ¿Hoy sí? Va. Perfecto. Bueno, como ya les dije de que todo el juicio oral va a ser o sea, todos los procesos que vamos a tramitar dentro del juicio oral va a ser este el proceso. Entonces vamos a ir viendo proceso por proceso, pero se me olvidó que les iba a mostrar una demanda. Ahorita les voy a mostrar la demanda para que ustedes vean de que este es un tema, vamos a ver, bastante sencillo. Vamos a ver, juicio sumario. Alimentos.
demanda de alimentos. Aquí está. Bueno, este es un caso hipotético, ¿verdad? No es un caso real, pero lo que quiero es de que vayan viendo ustedes cómo es el proceso. Obviamente vamos a tener el juzgado en donde estamos presentando la demanda, las generales de ley de la persona, quién la va a auxiliar, el lugar para recibir notificaciones, ¿sí? Y después la parte expositiva. Dentro de la parte expositiva va el objeto de la comparecencia. Esto es que comparece ante el juez para presentar, como representante legal y en ejercicio de la patria potestad de su hijo, ¿verdad? ¿Cómo acredita eso? Con la certificación de partida de nacimiento. Obviamente, cuando uno es abogado, ¿verdad? Trata de describir todo, ¿verdad? Yo, por lo general, trato de escribir el número de la certificación, de fecha, en la cual tiene fecha tal, pero les hice esto porque se los estoy haciendo un poco más breve porque es lo esencial, ¿verdad? Esto es un memorial bastante esencial, ¿verdad? Obviamente ustedes pueden agregarle ciertas particularidades que son técnicas, ¿verdad? Que es un tema de redacción más que todo. Bueno, entonces vamos a promover un juicio oral de fijación de pensión alimenticia en contra de el señor José Juan Argueta Linares, quien puede ser notificado en tal lugar. Ustedes ya le indicaron cuál es la relación de hechos, que con el señor se sostuvo una relación sentimental y que de esa relación nació el niño Juan José Argueta Escobar, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy la persona se ha negado a brindarle una ayuda económica, ¿verdad? Se mencionan los gastos que se hacen, ¿sí? Los gastos con los cuales tiene que mantener, o sea, prácticamente los gastos que la mamá hace de forma mensual, ¿verdad? Ella está comentando acá de que tiene un gasto alrededor de 3,400, desglosa el monto, ¿verdad? Y habla de que de que le tiene que comprar leche a su hijo, medicinas, ¿sí? Pañales, toallitas húmedas, ¿sí? Y hay gastos entre medicamentos y vestuario, ¿verdad? ¿Sí? Que dan la cantidad que se mencionó. Menciona que el demandado, pues actualmente labora en una entidad y que gana 8,000 quetzales y que por eso ella está requiriendo una pensión de 2,500 quetzales mensuales. El fundamento de derecho, eso es una demanda súper sencilla, ¿verdad? Y las pruebas. ¿Qué pruebas está ofreciendo? La declaración de partes, la certificación de la partida de nacimiento del menor, fotocopia simple del documento personal de identificación de ella, la constancia laboral que el juzgador deberá requerir. Ustedes pueden pedir que el juzgador requiera informes, ¿sí? Eso va a ser, todo lo que ustedes pueden solicitar. Ya ustedes pueden adjuntar la constancia laboral si la tuviera o solicitar que el juez lo requiera. Inclusive pudiéramos solicitar los estados de cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto negativo de los estados de cuenta? Es de que si la persona tiene otros hijos o algo, entonces ahí se va a ver una disminución en cantidad de dinero, entonces eso no me conviene, ¿verdad? Mejor vengo y solo ofrezco la constancia laboral donde consta que él gana 8,000 quetzales líquidos y el que tiene que aprobar al final de cuentas de que tiene gastos y tiene otros temas es la persona demandada, no yo, ¿verdad? Yo solo estoy requiriendo mi pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces eso va a depender mucho de la situación en la que ustedes se encuentran y cómo lo van a analizar ustedes en su momento. Las peticiones que se emitan para su trámite, que se tenga como lugar para recibir notificaciones, citaciones de señalado, que se tome nota de actuar bajo la dirección y procuración del abogado que lo auxilia, que se tome nota de la calidad con la que actúa y en representación de su hijo, ¿verdad? Y que se tengan por ofrecidos que aportados los medios de prueba, que se señale vía y hora para el juicio oral de fijación de pensión alimenticia, cuyo procedimiento van a ser los pasos que le di. O sea, aquí no va a variar nada. Ese va a ser el proceso que ustedes van a utilizar, ¿sí? Que se designe una trabajadora social para que pueda realizar un estudio socioeconómico a su persona. O sea, sí pueden ofrecer eso. Eso sí lo pueden ofrecer, solicitar, porque ese estudio socioeconómico forma parte de las pruebas del proceso, ¿verdad? Que se aperciba al demandado que si no comparece se continuará el juicio en su rebeldía y obviamente que el juez le fije una pensión provisional, ¿verdad?
para que ella pueda sostener a su hijo mientras dura el proceso, ¿sí? La declaración de fondo es que la petición de fondo es que se declare con lugar la demanda en la vía oral del juicio de fijación de pensión alimenticia y se otorga una pensión de 2.400, ¿verdad? Que fue lo que se requirió. Y eso es todo, ¿verdad? Las citas de ley, la firma de cada uno y del abogado, ¿verdad? Básicamente el memorial está sencillo, es así como se los mostré. No sé si ahora les quedó alguna duda, chicos, sobre el tema. ¿Estamos claros para pasar al otro? Licenciada, buenas tardes. Sí. Perdone la molestia, conforme a los plazos en la vida real por la carga procesal de los juzgados, más o menos a grosso modo, ¿cuánto lleva un proceso de estos? Miren, claro, en la vida real las cosas no funcionan tal como dice el código, ¿verdad? Si fuera así, fuera genial, pero no es así. Va a depender mucho de la carga laboral que tengan los juzgados. Aquí en Guatemala hay más juzgados, entonces hay audiencias que las están señalando a los 2 meses, ¿verdad? Entonces eso les ayuda porque genera rapidez dentro del proceso, ¿verdad? Y obviamente como la audiencia se tiene que dar, obviamente, casi que todas las etapas procesales en una sola audiencia ayuda y beneficia, ¿verdad? Pero más o menos, yo creería que estamos hablando de unos 6 a 10 meses, ¿verdad? 6 a 10 meses, ¿verdad? Hay unos que duran hasta el año. ¿Sí? Va a depender mucho del juzgado que se trate. En los departamentos cuesta un poquito más porque solo hay un juzgado, ¿verdad? Eso genera un poco más de carga laboral, ¿ya? Bien. Si no hay más preguntas, paso al siguiente proceso. Y vamos a ver el juicio de rendición de cuentas. Bueno, voy a compartirles en la presentación porque aquí están las incidencias. El procedimiento siempre va a ser el mismo que ya les expliqué, no va a variar. Solo va a variar en el de ínfima cuantía, pero lo vamos a ver y se lo voy a explicar por qué varía. Obviamente varía porque lo va a conocer un juzgado de paz. Entonces, ¿qué es lo que no va a haber en el de ínfima cuantía? No va a existir un recurso, o sea, ese no se puede apelar. Esa es la única diferencia que vamos a encontrar en el de ínfima cuantía, que acá está, miren, todo va a ser igual, todo va a ser igual. Solo que no se va a condenar en costas y no van a haber impugnaciones por los montos. Y eso vamos a verlo porque resulta de que el de ínfima cuantía, vamos a ver el de ínfima y menor cuantía. El de ínfima cuantía en el código varía. Yo les di una anotación a ustedes para que la colocaran, que era el acuerdo 2-2006, ¿se recuerdan? En el artículo 211 les pedí que me anotaran eso, ¿verdad? Porque ahí establece los mínimos, ya que a través de este acuerdo, ¿verdad? Los procedimientos se van a tramitar, los juicios que se van a llevar a cabo a través de este proceso son aquellos cuya cuantía no va a exceder de 10,000 quetzales, ¿sí? O sea, es una cuantía mínima. Y no cabe recurso alguno, ¿verdad? Y la incomparecencia del demandado se tiene como confesión de los hechos afirmados por el actor, porque la idea es terminar en la misma audiencia todo el proceso, ¿verdad? O sea, vamos a utilizar todas las incidencias del juicio oral, a excepción de que no va a haber opción a que me presenten un recurso de apelación, porque no se puede apelar. Y la otra es de que si la parte demandada no se presenta, se va a declarar confeso. O sea, vamos a dictar la sentencia más rápido en el plazo que cita nuestro Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 208, que ya lo leímos. En el de menor cuantía, pues obviamente es un proceso que se promueve también en un juicio oral y la cuantía pues está regulada a través de los acuerdos siempre 2-2006 y 37-2006,
que modifica el Acuerdo 2-2006, pero solo lo modifica en cuanto a los casos de menor cuantía, ¿sí? O sea, quiere decir, se lo voy a colocar para que me comprendan, para que le voy a colocar el acuerdo, creo que lo tengo acá, en la pestaña, creo que este es. Bueno, resulta de que este acuerdo dice, miren, lo pueden observar, ¿verdad? Dice que la cuantía para la ciudad de Guatemala, o sea, va a ser de, Guatemala puede conocer los casos hasta de 50,000 quetzales, ¿sí? En las cabeceras departamentales y en los municipios de Coatepeque, Quetzaltenango, Santa Lucía, Cozumalguapa, Escuintla, Malacatán, Chihuahua, del departamento de San Marcos, Santa María Nevaj, del departamento de Quiché, Poptún, del departamento de Petén, Santa Eulalia, del departamento de Huehuetenango, Misco, Amatitlán y Villanueva, del departamento de Guatemala, hasta 25,000 quetzales. Y en todos los demás municipios va a ser de 15,000 quetzales. O sea, cuando hablamos de cabeceras departamentales y los municipios que citan la literal B de este acuerdo, son 25,000 quetzales. Pero de ahí en los demás municipios van a conocer de procesos de mínima cuantía o de menor cuantía hasta 15,000 quetzales, ¿verdad? ¿Sí? Si yo tengo un juicio civil que no excede de los 10,000, tengo que llevar a cabo un juicio oral de ínfima cuantía. Si yo tengo un juicio que no excede, que excede los 10,000, pero no de los 15,000 en los municipios, me voy a la menor cuantía, ¿verdad? Y si es en las cabeceras departamentales, 25,000 quetzales, ¿sí? ¿Comprenden, chicos? Bueno, no sé si me están entendiendo. Pregunto antes de pasar porque no quisiera pasar y tener que regresar. Esdras, ¿comprende? Sí, licenciada. Va, perfecto. Rendición de cuentas. Vamos a hablar de la rendición de cuentas. ¿Y qué será? Dirán ustedes. La rendición de cuentas resulta de que es un proceso que se va a llevar a cabo a través de los mismos pasos que ya les di, juicio oral, ¿verdad? Solamente que lo que vamos a hacer en la rendición de cuentas es de que prácticamente este está dispuesto en la ley. ¿Por qué razón? Porque lo que busca es que se rindan cuentas, ya sea que sea un tutor, ¿sí? O cuando se va a demandar la rendición de cuentas, ya sea por no haberse rendido o por haberse hecho defectuosa o inexactamente. Entonces el juez, con base al documento en el que se funda, va a declarar provisionalmente la obligación del demandado de rendir cuentas y le va a prevenir de cumplir con la obligación en la primera audiencia que se señale bajo apercibimiento de tener por ciertas todas aquellas afirmaciones que el actor realizó, ¿verdad? Según los casos que se presenten, la sentencia va a tener que contener, o sea, como les dije, acá, todo, en el de rendición de cuentas también, todo se va a llevar a cabo de la misma forma como les indiqué en el proceso de juicio oral. Lo único que aquí lo que buscamos es que se rindan cuentas, ya sea porque es un tutor, ya sea porque el Código Civil así me lo exige en alguno de los artículos. Vamos a ver un proceso de rendición de cuentas para que lo veamos. Resulta de que tenemos un tutor o la tutela, ¿verdad? Que por lo general es lo más común, ¿verdad? No se rindieron bien las cuentas, entonces yo voy a iniciar un proceso de rendición de cuentas en un juicio oral, ¿verdad? Entonces, esta es una forma para obligar a que el tutor me rinda cuentas de lo que está haciendo, ¿verdad?
o también cuando los informes están de forma errónea, ¿verdad? Y lo detectamos ahí, venimos y decimos, iniciamos un juicio oral de rendición de cuentas, ¿sí? En ese sentido, pues la demanda va a ser siempre verbal o escrita, ¿verdad? Y lo que busca esta demanda es obligar a que la persona demandada rinda cuentas, ¿verdad? ¿Qué recursos van a proceder? Obviamente, en este va a proceder el recurso de apelación, aclaración y ampliación siempre, ¿verdad? El contenido de la sentencia, pues, va a ser un poco diferente, ¿verdad? Aquí vamos a tener la aprobación o desaprobación de las cuentas, la condena del pago del saldo que resulte de las mismas, la condena en daños y perjuicios que se fijaran prudencialmente por el juez para el caso de la rebeldía o rendir cuentas o de desaprobación de los mismos, tomando como base la afirmación del actor, la condena en el pago de intereses legales y de costas, aquí sí va a haber eso, la fijación de un plazo para la cual debe hacerse efectivo el pago o el bien, ¿sí? Y la absolución del demandado con base a que no está obligado a rendir cuentas. Esas son las cosas que pueden pasar dentro de la sentencia que dicte el juez y obviamente es sobre lo que se va a tener que pronunciar. Si es absolución, pues definitivamente es porque tenía toda la razón y no tenía ningún error en sus cuentas, ¿verdad? Pero el procedimiento es el mismo que ya les indiqué. Y posteriormente vamos a tener el de la división de la cosa común. Esta va a ser siempre verbal o escrita, se va a percibir a las partes de proponer un notario, partidos bajo procedimiento de designarlo el juez. Y eso sí, siempre va a pasar. Aquí estamos hablando de la división, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar realmente, hablamos de la división de la cosa común en el artículo 485 al 504 del Código Civil, ¿verdad? Pero acá ya estamos viendo como tal el procedimiento, ¿sí? Y en ese sentido vamos a ver que cuando hablamos de la división de la cosa común, vamos a entender que procede la división del bien común o la venta en público, subasta, cuando el bien no acepte cómoda división en los siguientes casos. 1, cuando los copropietarios no estén de acuerdo. 2, cuando exista interés menor. 3, cuando existan intereses ausentes. 4, cuando existan intereses de incapaces. 5, cuando existan intereses del Estado. Intereses de menores, quiere decir, hay niños. Intereses de ausentes, personas que no están dentro del país. De incapaces, personas que no tienen esa capacidad legal para poder defenderse, ¿verdad? E intereses del Estado, bueno, son temas del Estado, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a solicitar un juicio oral de división de la cosa común. ¿Cuáles son las particularidades de este proceso? Algunas particularidades de este proceso son, primero que nada, la conciliación tiene por objeto exclusivamente el nombramiento del notario partidor, ¿verdad? Y procurar la determinación de las bases de la partición. Y el notario debe formular su proyecto de partición. Las audiencias posteriores a la primera son con el objeto de hacer observaciones y rendir pruebas, ¿verdad? O sea, ese es el tema, rendir pruebas. De no haber acuerdo, el notario formula un nuevo proyecto y en cualquier caso de haber acuerdo, se va a dictar un auto razonado y si no existe un acuerdo, pues se va a dictar la sentencia que corresponde, en ambos casos aprobando la partición y ordenando su protocolización, ¿verdad? Y obviamente la declaratoria de jactancia, ¿verdad? Es un procedimiento que pretende obligar a, vamos a ver, bueno, primero antes de pasar a esa, ya me comprendieron ¿me van comprendiendo hasta acá? Sí, licenciada, bueno, creo que lo complementamos directamente con los archivos que usted ya sea que en un futuro envíe el esquema en este. Ok, y le voy a compartir
gracias, me recordó ahorita de un tema. De todos estos procesos, les voy a compartir un archivo que está prácticamente completo, ¿sí? Donde hablamos, vamos a ver, en este, pues, ¿qué voy a hacer? No estoy abriendo el correcto. Bueno, este archivo que les voy a compartir, lo que busco es de que ustedes me entiendan todo el proceso. Entonces, se les va a compartir prácticamente un proceso completo, ¿sí? De cada uno de los procesos. Viene les voy a abrir uno para que ustedes se tomen una idea. De cada proceso les preparé esto para que ustedes lo vean. Pueden observar, me dicen. Este es un juicio oral, el juicio oral de la división de la cosa común. El esquema, que no va a variar, es el mismo, ¿sí? Y obviamente lo judicial para que ustedes vayan entendiendo. El memorial y todo, ¿verdad? Aquí está todo el proceso del juzgado, ¿sí? Para que ustedes lo puedan leer. Yo creo que con el material que les estoy dando es suficiente, pero si todavía aún persiste alguna duda, pues pueden irse a estos archivos, que a veces la práctica nos da una mejor luz, ¿verdad? Bueno, esto es en cuanto a la división de la cosa común. La jactancia, no me voy a entretener mucho en la jactancia porque entiendo que esa sí la comprendieron la semana pasada, ¿verdad? En la demanda, pues, debe indicarse en qué consiste la jactancia, cuándo se produjo y los medios por los cuales se enteró. Obviamente, el juez va a emitir su resolución, siempre va a señalar la audiencia y van a concurrir los mismos pasos que ya les indiqué. También los medios de impugnación, contra sentencia cabe apelación, ampliación y aclaración, ¿sí? Y obviamente, lo especial en este proceso es de que el juez va a fijar un término para que el jactancioso demande, y si no lo hace, si no demanda, se va a declarar caducado su derecho, ¿verdad? Eso es lo que tiene que emitir de forma general el juez en su momento oportuno, ¿verdad? Si considera de que en efecto procede la jactancia, ¿verdad? Bien. ¿Dudas? No. Me dicen de que está todo claro, ¿verdad? Vamos a ver un video. Vamos a ver. Voy a colocar un video similar al que vimos con el tema de la jactancia para que pues haya un poco más de claridad en lo que ya les expliqué. Yo creo que comprendieron, pero vamos a verlo para que todo quede claro. Oral de alimentos. En nuestro curso de Derecho Civil estudiamos el tema de alimentos conforme a esa ley sustantiva y debemos recordar que el término alimentos se refiere a todo lo que indica el artículo 278 del Código Civil, que vamos a proceder a dar lectura. En este momento vamos a proyectar su texto. Dice así el artículo 278 del Código Civil. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. La obligación de alimentos surge como un medio de protección o tutela del derecho a la vida. En efecto, el tratadista Valverde dice que los alimentos constituyen una forma especial de asistencia. Todo ser que nace tiene derecho a la vida, dice este autor. Veamos quiénes son los sujetos de la obligación alimenticia. Estos sujetos, en primer lugar, tenemos la figura del alimentante,
El alimentante es la persona obligada a prestar alimentos, es la parte deudora de los alimentos. Dentro de los elementos personales de la obligación, tenemos a estas dos figuras, el alimentante, que es la parte deudora, y el acreedor se denomina alimentista, es decir, que el segundo sujeto alimentista es la persona que recibe a favor de quien se prestan los alimentos, es el menor. En este caso hemos dicho sería el acreedor de la obligación alimenticia. Ahora citemos una definición del tratadista Rogina Villegas sobre los alimentos. Demos lectura a su definición del derecho de alimentos. Vamos a proyectar el texto correspondiente que dice así esta definición. Derecho de alimentos, la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o del divorcio en determinados casos. Bueno, ¿qué comprende la denominación de alimentos? Debemos entender que es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad, según lo indicamos de la lectura del artículo 278 del Código Civil. Veamos las características de la obligación alimenticia. En primer lugar, es irrenunciable. No admite renuncia al derecho a los alimentos, de manera que aunque el alimentista renuncie expresamente a su derecho a alimentos, dicha renuncia a los alimentos presentes o futuros sería nulo al amparo de lo que establece el artículo 282 del Código Civil. Debemos hacer la aclaración que las pensiones alimenticias atrasadas sí admiten renuncia, tal como lo estudiamos en nuestro curso de Derecho Civil 1. La segunda característica de los alimentos, de la obligación alimenticia, es que es incompensable. Los alimentos exigibles y futuros no se pueden compensar con deudas que tenga el alimentista ante el alimentante. Salvo las pensiones alimenticias atrasadas, estas sí admiten compensación según el artículo 282 del Código Civil. La tercera característica de la obligación alimenticia consiste en que es inalienable. Esto significa que el derecho a los alimentos no puede cederse o transferirse a favor de un tercero, salvo las pensiones alimenticias atrasadas. Artículo 282. La cuarta característica, inembargable. El artículo 306, numeral cuarto del Código Procesal Civil y Mercantil establece al respecto lo siguiente. Leamos esa norma. Dice así. Artículo 306. Bienes inembargables. No podrán ser objeto de embargo los siguientes bienes. En el inciso 4 dice las pensiones alimenticias presentes y futuras. De manera que las pensiones alimenticias atrasadas sí admiten embargo, sí son susceptibles de esta medida cautelar. Esto se complementa con el artículo que hemos venido refiriendo, es decir, el artículo 282 del Código Civil. La quinta característica de la obligación alimenticia es personalísima. Son intuitu personae, es decir, en atención a la persona del alimentista. Esta surge la obligación en razón de las necesidades del alimentista. La sexta es proporcional. El artículo 279 del Código Civil establece que los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe. O sea que la proporción se refiere a la posibilidad económica del alimentante y la necesidad del alimentista. Si el obligado tiene un ingreso alto, la pensión alimenticia también será alta, complementado con la necesidad del alimentista. La séptima característica de la obligación alimenticia consiste en que es complementaria.
El artículo 281 del Código Civil establece que los alimentos solo se deben en la parte en que los bienes y el trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer sus necesidades. La octava característica es preferente. El derecho a alimentos tiene prioridad sobre cualquier otro tipo de obligación exigible en contra del obligado. Tenemos, por ejemplo, el último párrafo del artículo 97 del Código de Trabajo, que establece que los embargos por alimentos tendrán prioridad sobre los demás embargos. Ese es un ejemplo de esta característica. La siguiente característica, la número 9, es que tiene carácter coercitivo. Si el alimentista incumple con su obligación de prestar alimentos, puede ser demandado y el juez decretará todas las medidas precautorias necesarias para garantizar el pago de la pensión alimenticia. Así también, el alimentante podrá incurrir en responsabilidad penal. Son dos los delitos que el alimentante puede cometer en este caso. El artículo 242 del Código Penal establece el primer delito, que es la negación de asistencia económica. Leamos el artículo 242. Negación de asistencia económica. Quien estando obligado legalmente a prestar alimentos en virtud de sentencia firme o de convenio que conste en documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal obligación después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, salvo que probare no tener posibilidades económicas para el cumplimiento de su obligación. El autor no quedará eximido de responsabilidad penal por el hecho de que otra persona los hubiere prestado. Ahora demos lectura al artículo 244 del Código Penal, que regula el delito de incumplimiento de deberes de asistencia. Dice así: quien estando legalmente obligado incumpliere o descuidare los derechos de cuidado y educación con respecto a descendientes o a personas que tenga bajo su custodia o guarda, de manera que estos se encuentren en situación de abandono material y moral, será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año. Esos son los delitos en que puede incurrir la persona obligada a prestar alimentos. Ahora veamos la exigibilidad de la obligación alimenticia. De conformidad con lo que establece el artículo 287 del Código Civil, la obligación alimenticia será exigible desde que se necesitaren los alimentos por parte del alimentista. Desde ese momento que haya necesidad de alimentos, es exigible la obligación. Ahora veamos la forma de pago de los alimentos. En primer lugar, la regla general es que se paguen en dinero. El pago se hará en mensualidades anticipadas. En segundo lugar, el artículo 279 del Código Civil establece que al obligado se le puede permitir que los alimentos los preste de otra manera. Es decir, en especie, cuando a juicio del juez medien razones que lo justifiquen, de manera que el pago en especie es subsidiario, es la excepción, con causa legítima, pero a consideración del juez. ¿Cuál es el título para demandar alimentos? ¿Con qué documento, con qué título demandamos? El artículo 212 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que el título para demandar la obligación alimenticia puede ser, en primer lugar, está el testamento. Por ejemplo, si existió un reconocimiento de hijo y surge entonces la obligación de dar alimentos a ese hijo reconocido en testamento. Segundo lugar, por contrato. Puede ser el convenio o contrato donde conste la obligación de pagar pensión alimenticia. La ejecutoria en que conste la obligación consiste en la sentencia firme donde se haya declarado la obligación de prestar alimentos. Los documentos también justificativos del parentesco. Aquí tendríamos que acompañar esos documentos como las certificaciones de los nacimientos y todo lo necesario para justificar o para crear ese título para demandar la obligación de prestar alimentos.
El artículo 213 del Código Procesal Civil y Mercantil establece lo relacionado a la pensión alimenticia. Leamos esta norma. Dice así: con base en los documentos acompañados a la demanda y mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez ordenará, según las circunstancias, que se den provisionalmente, fijando su monto en dinero, sin perjuicio de la restitución si la persona de quien se demandan obtiene sentencia absolutoria. Si no se acompañan documentos justificativos de las posibilidades del demandado, el juez fijará prudencialmente la pensión alimenticia a que se refiere el párrafo anterior. Durante el proceso puede el juez variar el monto de la pensión o decidir que se dé en especie u otra forma. El artículo 280 del Código Civil establece que los alimentos se reducirán o aumentarán en forma proporcional según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos. En efecto, el artículo 216 de nuestro Código Procesal establece que la fijación y la modificación de la obligación de prestar alimentos se tramita en la vía del juicio oral. Este artículo 216 establece que todas las cuestiones relativas a fijación, modificación, suspensión y extinción de la obligación de prestar alimentos se ventilarán por el procedimiento del juicio oral y por las disposiciones especiales de ese capítulo. De manera que puede existir un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, otro juicio oral de modificación de la pensión alimenticia, otro de suspensión. También puede existir otro de extinción de la obligación de prestar alimentos. Por ejemplo, cuando el menor cumple la mayoría de edad, entonces pedimos que se declare la extinción de esa obligación en todas las causales que regula la ley sustantiva. En estos juicios de alimentos, el artículo 214 del Código Procesal establece que el demandante podrá pedir toda clase de medidas precautorias, las que se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía. Recordemos que, de conformidad con lo que establece el artículo 531 de nuestro Código Procesal Civil, quien pide una medida precautoria está obligado a prestar garantías si el demandado fuere absuelto. Sin embargo, esto es muy importante, en materia de alimentos, tal como lo establece el artículo 214, no procede fijación de garantía para el demandante de alimentos. En materia de alimentos, si el demandado no concurriere a la primera audiencia y no contestare por escrito la demanda, el juez lo declarará confeso en las pretensiones del actor y procederá a dictar sentencia. La ejecución del fallo en materia de alimentos está regulado en el artículo 214 de nuestro Código Procesal, que establece que si el obligado no cumpliere, se procederá inmediatamente al embargo y remate bienes bastantes a cubrir su importe o al pago si se tratare de cantidades en efectivo. Debemos tener presente que en materia de alimentos debemos aplicar la ley de tribunales de familia en lo que fuere aplicable. Así tenemos, por ejemplo, el artículo 12 de esta ley de tribunales de familia, que dice que los tribunales de familia tienen facultades discrecionales. Estos tribunales deben procurar que la parte más débil en las relaciones familiares quede debidamente protegida y para el efecto dictarán las medidas que consideren pertinentes. En esta lección estudiamos mucho la ley sustantiva con relación a los alimentos porque constituye la base para poder posteriormente demandar. Bien, este video es para que pues quede más claro lo que yo les indiqué. Vamos a ver un ejercicio. Esteban Castellanos. ¿Me escucha? Esteban Castellanos. ¿No?
Maribel, Larios. Sí, dígame. Va. Llega a su oficina jurídica una persona que pues le informa de que vamos a ver, el tutor pues presentó un informe, las cuentas no están claras y él no sabe qué hacer. ¿Qué le sugiere? Ahí sería una de rendición de cuentas, licenciado. De rendición de cuentas. Rendición de cuentas, un juicio oral de rendición de cuentas. Muy bien, exacto. Vamos a ver, Janely. Nelly Flores. Sí, licenciada.